Cuando comenzaba los primeros días de esta semana conocimos lo que fue un cambio importante, histórico dirán algunos, otros no tanto, lo que tiene que ver con la secuencia de la Argentina y los fondos buitres. Uno de los temas que en la semana seguramente nos va a impactar y la que viene, porque impacta en el día a día, cuando hoy conocemos, por ejemplo, que el dólar paralelo ha aumentado, cuando hay una expectativa para algunos positiva, para otros no tanto. Tenemos una mirada pesimista, tenemos una mirada expectativa. ¿Cuál es la mirada que tenés, Carlos Castellanos, de esta semana económica con los fondos buitres y con un dólar que se dispara? Negativa respecto del presente, positiva respecto del futuro, porque me parece que este gobierno se va, es un gobierno que si algo perdió dentro de lo que son los principales indicadores económicos y políticos de la sociedad argentina es confianza por un lado con el mercado y confianza incluso con el propio ciudadano. Y la confianza es básica para la gestión de gobierno. Vos necesitás que cuando tomás una decisión o implementás una política pública, el que recibe esa comunicación te crea, que si vos decís que el dólar va a estar quieto, que además de dar indicadores económicos reales, además el otro crea de que vos realmente vas a cumplir con esas medidas que vas a pretender tomar para mejorar una situación determinada. Ese es el rumbo que perdió el gobierno, un gobierno que además está pensando en irse, que ha tenido una actitud irresponsable respecto a lo que es el manejo de la renegociación de la deuda, y cuando me refiero a esto no me refiero a las consecuencias que ahora estamos viviendo, sino que me refiero fundamentalmente a lo que uno podría interpretar como una mala gestión en la etapa previa. Y yo te quiero dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la renegociación de la deuda. Supongamos que uno tiene que despedir una cantidad determinada de personal. Y resulta que tiene que despedir 10 empleados y vos tenés 6 que deciden negociar antes de ir a juicio y 4 que deciden ir a juicio. Mi recomendación como abogado es que después tratemos también de negociar esos 4 que van a juicio, porque seguramente vas a pagar más que la indemnización final que el juez le va a establecer como sentencia. Y me parece que ahí es donde falló el gobierno, porque después el gobierno hoy no puede quejarse diciendo no, pero yo con los que acordé pagué menos y a esto no les puedo pagar más, porque el gobierno decidió dilatar esa situación, ir a un juicio cuya sentencia seguramente iba a ser desfavorable, porque esos acreedores tenían un título ejecutivo que lo iban a hacer valer. Y acá me parece que es donde el gobierno tiene mala praxis en materia económica y en materia jurídica para haber sabido negociar adecuadamente con los fondos buitres, y que quede bien claro, esto no significa defender a los fondos buitres, esto simplemente significa una crítica a cómo se gestionó post-renegociación de la deuda externa con estos grupos minoritarios que quedaban y que habían decidido avanzar con juicios ante la justicia de Nueva York, que era la jurisdicción que establecían esos propios bonos. Confianza sería el término, creo que hoy va a prevalecer y que necesariamente en la historia argentina siempre ha sido tan mal usado. La pérdida de confianza ha sido quizás una situación dinámica en los últimos años de la historia argentina. Carlos Castellanos, nuestro invitado, nos presentamos y después charlamos a fondo con este político de San Isidro.